Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Y hoy especialmente queremos desarrollar el versículo 7 de este capítulo 11. Dice lo siguiente: Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Entonces, queridos amigos, en este momento nos encontramos ya en que Joab obedece justamente a la carta, a la orden del rey David que le pedía. Entonces David envió una orden a Joab: envíame a Urías el hitita. Joab envió a Urías a David. Y ahora dice, cuando Urías llegó ante él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Queridos amigos, esto es muy importante y veremos un poco cuáles son aquí, ¿verdad?, los elementos que vamos a ir encontrando. En primer lugar, el contexto bíblico. Dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo está mostrando el primer encuentro directo entre David y Urías. Aquí entonces es el primer encuentro. Hasta ahora todavía no tenemos ningún encuentro entre David y Urías. El narrador enfatiza el disimulo del rey. Entonces aquí lo importante es cómo David está disimulando, cómo él está presentando la situación. Entonces hay un disimulo del rey. En lugar de abordar el motivo real de la convocatoria, David pregunta por la guerra. Al comienzo, en la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, ¿verdad?, David envió a Joab y sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Eso es lo que nos decía, ¿verdad?, al comienzo de este libro. Y aquí hay un disimulo, pero muy grande de parte de David. En lugar de abordar directamente el tema, qué es lo que le hacía venir a Urías, él pregunta sobre el motivo de la guerra. ¿Cuál es el motivo real de la convocatoria? Él no lo dice, sino que simplemente pregunta cómo va la guerra, en qué situación. Y cómo está Joab, también pregunta sobre Joab. Ahora el verbo shalach, o mejor dicho sha'al, que significa preguntar, inquirir, cuestionar, sha'al, marca la intención de David de cubrir su plan bajo una apariencia de interés oficial. Entonces aquí él quiere aparentar, él quiere mostrar, quiere decir que hay
interés, ¿verdad?, en saber, en conocer, en mirar un poco qué es lo que está pasando, cómo está la guerra, siempre dentro de un querer simplemente aparentar, apariencia de interés oficial. Entonces, queridos amigos, de esta manera se está generando un contraste entre deber real, preocuparse por el ejército, y el interés oculto en cubrir su falta. Entonces, dos cosas que están en contraposición. Por una parte, el preocuparse verdaderamente por el ejército, el rey. Algo la sea donde la lleva, algo la tendo taina, algo la oikuasenongao. Ve ya esa huella en el primer versículo que comenzábamos, en la época en que los reyes salen y van a la guerra. David, sin embargo, ha opitado Jerusalén. Ha opitado Jerusalén. Este ya es un primer contraste que nosotros ya vimos luego al comienzo. Y ahora, por otra parte, es el hecho también de que viene y le pregunta sobre cómo va la guerra, pero es un interés oculto para encubrir lo que realmente tendría que haberlo dicho, ¿verdad? Está encubriendo su falta, está encubriendo su propio pecado. A ver, no me voy a Irina y menos todavía aquí a Urias. ¿Por qué le está llamando? ¿Para qué le está llamando? ¿Verdad? Todavía no le dice nada. Sino que hay un una lleva, ¿qué tal? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está yendo todo por allá? Remiche. A ubebena, bebe la ñacaina, llevo a ubebena. Sin embargo, aquí nos demuestra de cierta manera también que hay un interés totalmente oculto. Ahora tenemos, queridos amigos, en este contexto histórico, en el marco de la guerra entre Amón, era lógico que el rey recibiera informes de la campaña, ¿verdad? El hecho de que existiera una guerra o recibir la información, el rey tiene que conocer, ¿verdad? Tiene que saber qué es lo que pasa, cómo va su ejército, si estamos venciendo, si hay algunas bajas, si hay dificultades. Bueno, históricamente los reyes del cercano oriente dependían de mensajeros y comandantes para evaluar la situación militar. Dependían directamente entonces de estas personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuando
fuerza rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo
pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y especialmente el versículo 6 y el versículo 7 principalmente, ¿verdad? Entonces nos dice el versículo 7 que cuando Urías llegó ante él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Entonces preguntar un poco sobre Joab y preguntar también sobre el pueblo. Y después pregunta cómo va la guerra. Decíamos que históricamente los reyes del cercano oriente siempre dependían de mensajeros y comandantes para evaluar la situación militar. Ahora, el gesto de David parece formalmente correcto, ¿verdad? O sea, le pregunta, quiere saber, se interesa cómo va Joab, que es el jefe, el que está al frente en ese momento del ejército, o el pueblo, pero esconde un propósito torcido. El texto refleja cómo la administración real podía usarse tanto para fines nobles como para intereses personales. Esto es, queridos amigos, lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Entonces, ¿cómo la administración real podría usar de estos informes? Pero, como siempre, ¿verdad? Y Catula ya y Purú para fines nobles, para fines muy positivos, como Pillay, ya y Purú para intereses creados, intereses personales. Peñan de Yaipotá Haisha, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, tenemos que centrarnos un poco, tenemos que mirar y tenemos que procurar entender muy bien qué es lo que nos está queriendo decir entonces el autor sagrado. O fines nobles, porque es el rey, ¿verdad?, del que está recibiendo esta información, es la administración real,
la que puede utilizar muy bien siempre las informaciones. O si no, en este caso también está indagando todo, pero hay otra cosa, la preocupación, hay otra cosa, la homocañesea. Y entonces podemos utilizar, ahí está, los bienes, las informaciones del Estado, lo estamos haciendo siempre a favor nuestro, para fines personales. Ahora, en este sentido, también el contexto cultural y antropológico, en una cultura semita donde nosotros nos encontramos, el aspecto cultural antropológico, recordemos que la hospitalidad del rey hacia un soldado era un honor y señal de favor. Un honor y señal de favor. Esto era lo máximo, ¿verdad? Y esto en la cultura de toda esa región, del cercano Medio Oriente. La cultura semítica, la hospitalidad del rey hacia el soldado era el honor y señal de favor. Ahora, preguntar cómo el ejército reflejaba solidaridad nacional. Preguntar un poco sobre las batallas, preguntar cómo está la situación, cómo se encuentran los muchachos, cómo se encuentra el pueblo. Entonces, por andú allí preocupado lleva David. Supuestamente, nosotros sabemos que detrás hay otros intereses. El interés suyo es un interés totalmente falso. Es un interés peañan dentro de la yeicuaje. Pero a esa cagua uco ave que su pregunta y su solidaridad es una solidaridad con el pueblo, con la gente. Es entonces saber un poco, interesarse cómo al pueblo. O sea, es casi como decirle en Boumise información hay cuase mina, ella va o en la ñan de pueblo, ella va en la ñan de comandante cuera, que se está poniendo ella hijo abre, por andúa lleva. Pero son preguntas totalmente mentirosas, preguntas falsas, porque en realidad él tiene otro deseo, tiene otras intenciones lo que hay detrás. Hay una disonancia cultural. Mientras Urías interpreta el encuentro como lealtad y respeto, David lo utiliza como una estrategia manipuladora. ¿Entienden? Porque aquí Urías ciertamente al presentarse, dale, Joab, no iba a ser, le envía como mensajero, ¿verdad? De otra, el rey, dale, pegue. A Pepe entonces David lo primero que hablando yo, che, ¿qué tal? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo le va a Joab? Che, ¿qué tal? ¿Cómo está el pueblo? ¿Entendiste? A Epeá la intención, supuestamente, la primera pregunta que le está haciendo. Y esto es lo que nos está mostrando que David directamente se centra, ¿verdad? Tanto en la persona del jefe del ejército como en el pueblo como tal. Pero él tiene otras intenciones. Él aquí lo que quiere es otra cosa, ¿verdad? Antropológicamente el rey se coloca en el rol del padre de la nación, ¿se dan cuenta? Pues hoy ¿qué hace? Hoy pues no ponen dudas y bueno, va a escoba y nada ese pueblo, hoy por nada va a nada ese pueblo. Cuando va con lleva de muchas veces la lleva escoja lleva. Cuando va con de muchas veces ya esa y nada esa para escoña de BTV. Así es que queridos hermanos tenemos que mirar un poco y tenemos que entender también cuál es todo este trasfondo que nos está queriendo enseñar la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiada.
Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Es el más que buena. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos celebrando a los santos ángeles custodios. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 20 al 23a. Así habla el Señor: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad?, de este día en que celebramos a los santos ángeles custodios. Yandeko peñane mitamía, llevañas en tu peñan de
Si por lo menos está en duda veces mitad y a que mover siempre la chesi oñembo ya oñembo pese a sabe se mitad llevo y por la pinta lleva porque han este se mandó a nunca anda a hacer esa aire han este bebé ahí por oñembo angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Upeaba de que lleva la oración, la siembra han este bebé se añembo a quien mover lleva así mandó a veñan de yarare. Pero los ángeles, ¿verdad? El ángelos, que es una figura muy interesante, queridos amigos, dentro de la teología, dentro de la Biblia, una influencia ciertamente con las combinaciones de las religiones en aquel tiempo de Babilonia, que significa principalmente Dios, Dios mismo que está con nosotros, Dios mismo que nos acompaña, Dios mismo que se manifiesta. Y más en esa teología, oye, Eva que oí de un momento a Dios nadie lo ha visto jamás, a Dios no se le puede ver, el que lo ve se muere. Y esto es lo que nos quiere indicar. Y entonces lo importante es cuando Dios dice, yo voy a enviar un ángel delante de ti, pero ya venían de Querejina, como nosotros decimos, el ángel de la guarda, el que te guarda, uno que está aquí a la derecha sentadito y el otro que está a la izquierda, que vea, el ángel blanquito y el demonio, el negrito ahí, que te hablan al oído. Esto quiere decir la propia conciencia. Esa es la presencia de Dios, pero dice el ángel de la guarda. Y dice luego, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Queridos amigos, entonces, ya que mi que lleva peñan de apetu, uy, ya cua peñan de yaramba, y se voy a peñan de vachacañan de peñan de la pena. Seamos devotos de los ángeles, es decir, seamos devotos de la presencia misma de Dios que nos acompaña continuamente, que nos muestra nuestro camino y que nos lleva a un verdadero compromiso. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros por intercesión de los santos ángeles custodios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no.
dejaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 7 subrayando. Nos cuenta, dice que aquí, cuando Urías llegó ante él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Entonces y vamos a ver algunas palabras claves que encontramos. Primero es el preguntar, inquirir, cuestionar. Eso se dice sha'al, se dice, ¿verdad? En hebreo, sha'al. Aparece como un verbo de cortesía, pero exegéticamente señala también ironía aquí para nosotros, ¿verdad? Una ironía que se está haciendo, preguntar. Porque hoy cuase tejinagua v. A ver la ironía sha'al es inquirir, preguntar, preocuparse por lo que está pasando. Lleva dentro de las filas del ejército, cómo están peleando, qué está sucediendo, cómo va esta guerra. Entonces, el sha'al señala ironía, el rey finge interés por la guerra, mientras su verdadera intención es otra. La verdadera intención es otra, no es la de preguntar y la de inquirir y la de saber aquello del pueblo, ¿verdad? Cómo va o cómo está el jefe Joab. La raíz sha'al implica tanto pedir como solicitar. Estoy pidiendo, estoy solicitando. Aquí se convierte en símbolo de la falsedad
discursiva. Símbolo de la falsedad discursiva. Preguntar para saber, no en ese sentido, ¿verdad? Sino que saber informarse, sino que sobre todo para manipular en todo caso. Sha'al. Yandego Yeikua, oí que el primer rey, incluso el nombre, era Shaul, que viene de Sha'al. PPP Yerureba lleva eso que ustedes han solicitado, eso que ustedes pidieron, Nabeame EBM. Abelleza, cuando va a EBM. Nabena la pende Sha'al, Nabena la pende Shaul, el pedido por ustedes. Y se dan cuenta en qué situación, ¿verdad? Entonces es una cuestión más bien irónica, ¿verdad? Porque él está fingiendo interés de que quiere saber algo. Su intención de querer saber cómo va el ejército, cómo están en la guerra. Otra preocupación, pero de una manera muy falsa, de una manera entonces muy manipuladora. Queridos amigos, es importante, ¿verdad?, que sepamos un poco de esto y darnos cuenta. Ahora, eso es Sha'al, esa es la palabra Sha'al que está como trasfondo. Una segunda palabra que nosotros tenemos aquí es el famoso Milhamá. Milhamá, que la raíz significa luchar, combatir. Milhamá. Pero también tiene relación con Lechem, que quiere decir pan, el Lechem, como alimento. Entonces, si nosotros miramos desde el aspecto exegético, el Milhamá representa la realidad del pueblo en el frente de batalla. El Milhamá, ¿cómo está el ejército? El Milhamá, el que está al frente de batalla, el que está luchando, el que está peleando. Y sin embargo, este pueblo que está al frente es comparado directamente con este rey que disfruta del ocio en Jerusalén. El pueblo como tal, incluso está arriesgando su propia vida, y el rey ocioso, el rey, él está por Jerusalén, no me moleste mosquitos y no ve. Entonces hay un contraste muy grande. Este es un contraste de denuncia al líder que no comparte el sacrificio del pueblo. Este líder absolutamente no está compartiendo este sacrificio del pueblo. No interesa, yo estoy en lo mío, yo estoy en lo ocioso. Encima ahora estoy queriendo nada más que manipular esta información, esto que me está trayendo Joab, o mejor dicho, Urías, preguntando sobre Joab, también preguntando, lleva cómo está el pueblo. Sientemos él hace solidario, Ajina. Pero como decíamos, esta palabra Milhamá representa la realidad del pueblo que estaba en el frente, mientras que el rey disfruta del ocio de Jerusalén. Y así el contraste de denuncia, el líder que no comparte absolutamente nada de este sacrificio del pueblo. Entonces, queridos amigos, esto ya es muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces esta primera palabrita que significaba para nosotros el preguntar, el inquirir, esta raíz, Sha'al, de ahí venía Shaul, incluso el nombre del rey. O sea, es un pedido. En todo caso, la intención verdadera, la raíz de Sha'al, tanto para solicitar como también para un símbolo de falsedad más bien discursiva. Eso es lo que está sucediendo aquí justamente con David ayer. Y entonces por eso es lo del Sha'al. Pregunta clave, Sha'al. Discurso aquí falseado totalmente. Estamos pidiendo cosas falsas. Y por otra parte el Milhamá que decíamos que está en una representatividad real de lo que está sucediendo al pueblo que está al frente, sufriendo, y sin embargo el rey ocioso en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo estaré contigo, y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas. Génesis, capítulo 28, versículo 15. Según se relata en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro estaba dormido entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas montaban la guardia en la puerta de la cárcel. De repente se presentó un ángel del Señor y la celda quedó toda iluminada. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: cíñete y ponte tus sandalias. Así lo hizo. Y añadió: échate el manto y sígueme. Pedro salió y lo siguió sin saber si era realidad lo que el ángel hacía, pues se figuraba que era una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se le abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro, dándose cuenta de lo que pasaba, dijo: ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes. Y el caso de Pedro no es más que la ratificación de la intervención divina en la historia del pueblo de Dios, a través de estos mensajeros que siempre están presentes en los momentos cruciales en el destino de sus hijos. Por ejemplo, la intervención de un ángel salva a Ismael, el hijo de Isaac y Agar, de morir de sed y hambre en el desierto. El ángel del Señor auxilia a Elías, que está a punto de morir de hambre en una cueva en la que se esconde de la ira de la reina Jezabel. El arcángel Rafael acompaña a Tobías durante la peligrosa travesía en la que lo rescata de las fauces de un enorme pez, libera a su esposa Sara del demonio Asmodeo y hace posible la curación de la ceguera de Tobit, padre de Tobías, cuando le sugiere que le unte la hiel del pez en sus ojos y queda sanado. Es un ángel el que le asegura a Zacarías que su mujer Isabel dará a luz a Juan el Bautista. Es el arcángel San Gabriel quien le anuncia a María la redención del mundo a través del Hijo que tendrá por mediación del Espíritu Santo. Es un ángel el que le dice a José que no desconfíe de su esposa. Es un ángel el que le transmite la buena nueva del nacimiento de Cristo a los pastores. Un ángel le ordena a José que tome a María y a Jesús y huya hacia Egipto para poner a salvo al niño de las garras de Herodes. Son los ángeles los que atienden y le sirven a Jesús durante los 40 días que permanece orando en el desierto. Son los ángeles los que después de su muerte proclaman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ejemplos son apenas una muestra de las 300 menciones que sobre estos enviados hace el Antiguo Testamento y de las 170 que aparecen en el Nuevo Testamento. Es por ello que el sueño de Jacobo, en el que ve subir y bajar del cielo a los ángeles, es la mejor alegoría de la interacción de Dios con sus hijos, pues a cada uno le ha asignado un ángel custodio que siempre está a su lado. Conoce sus angustias, miedos, incertidumbres, secretos, odios, sueños, sus pecados, y sin juzgarlo, asciende permanentemente para interceder por su protegido ante el Altísimo y desciende con sus peticiones cumplidas. Lo paradójico es que aunque la persona no sea consciente de su presencia, no crea en él, no lo acepte o lo niegue, su ángel de la guarda permanece junto a esa persona, la protege del peligro, la acompaña en todas las circunstancias, la consuela en la enfermedad y la asiste a la hora de la muerte. Por eso hoy, 2 de octubre, fecha declarada oficialmente en 1608 por el Papa Paulo V
como el día de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, esta es la ocasión propicia para volver confiadamente a la más tierna y cálida oración personal que aprendimos en la cuna y que nunca más debemos olvidar. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, con el capítulo 11, versículo 7 principalmente. Aquí nos encontramos con nuestro estudio bíblico, con nuestro estudio de todos los días, Antiguo Testamento. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 11, segundo libro de Samuel, decíamos, cuando Urías llegó ante David, le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Y este es entonces, según nuestro estudioso y según aquí lo que se presenta, se le está presentando a un David supuestamente muy interesado, o por Antigua, o quase tereigua, al preguntar, interrogar, inquirir, ¿verdad? Pero siempre de una manera muy falsa. Porque na lleva la realidad. Él tiene otra intención. Y esa intención suya es oculta. Intereses personales. Queridos amigos, vamos a mirar un poco dentro de nuestros estudios lo que significa también para nosotros mirar un poco. La primera enseñanza luego podría ser esto de la hipocresía, ¿verdad? Aquí nosotros vemos una hipocresía de la autoridad. Porque David finge tener mucho interés en Ambrea en Temoela, por el cual hay interés en el aspecto, ¿verdad?, militar, cómo va la guerra, cómo va entonces esa situación, cómo está Joab, el jefe, cómo va el pueblo. Tú ya interesada del pueblo, tú ya interesada de lo que está pasando ahí. Y muchas veces ocultamos los intereses, también nosotros, ¿verdad? También nosotros, hoy en día, nuestras políticas. Recordemos que aquí encontramos, amigos, un libro político, no nos olvidemos. Es un libro político y al mismo tiempo es un libro para los que estamos al frente, los tendotalos, los que somos políticos. Y entonces aquí estamos directamente fingiendo intereses. Ñandente Movela y preocupada del pueblo. Ñandente Movela y preocupada de hacer esto, aquello. Pero con un fingimiento de una carita bonita y de una sonrisita que mostramos. Pero sin embargo, página la lobo que cuida de las gallinas, ¿verdad? Llamoí al lobo para que cuide, o el aguaraí, ya entiende por una vez aguaña te lleva. La aguaraí veremos en el corral de las gallinas, ya entiende agualan iguazure. Entonces estamos ocultando, el líder, en este caso David, está ocultando esa intención. Discursos vacíos totalmente. Y después también, queridos amigos, otra enseñanza es la apariencia de lo justo. Ahí está. Él aparenta estar en lo justo. Muestra cómo lo correcto en la forma puede ser corrupto en el fondo. Porque en el fondo, él está mostrando bien, Nambreja en Temoío, recibe por ahí Tereí, qué tal Urías, cómo está, decime un poquitito cómo está Joab. Esas son expresiones, pero así, maravillosas para darnos a entender lo que nosotros también estamos queriendo aparentar. Es una apariencia de ser justos, ¿verdad? Una apariencia de preocupación por los demás.
que viene a ser como el primero también de un fingimiento total. Pero en el fondo, nosotros no lo estamos haciendo porque somos justos o porque tenemos esas intenciones, sino que hay que discernir, queridos amigos, siempre entre el discernir entre la apariencia y la realidad en política, iglesia y sociedad. Política, iglesia y sociedad. A ver, en esta relación que nosotros tenemos, ¿cuál es lo que verdaderamente dice la verdad? ¿Cómo nosotros encontramos en estas instituciones, verdad, la verdad que se está explayando y se está dando dentro de la realidad de la política, dentro de la realidad de la iglesia, dentro de la realidad de la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos? Un tercer elemento importante también es la cuestión de Urías mismo, ¿verdad? El soldado fiel versus el rey que es infiel. Porque el soldado viene aquí inocentemente, responde a un llamado, no y amigo, dale fuerza, ánimo, terejoque, porque el mismo rey te está llamando, él se va con toda fidelidad, con toda prontitud, como todo buen soldado, se presenta ante el rey. Entonces la fidelidad del soldado Urías aquí llega con integridad. David, sin embargo, con engaño, porque a través de preguntitas y a través de cosas falsas está queriendo engañar. Hoy en día tendríamos que valorar muchísimo la fidelidad de quienes sostienen la vida social. Los que sostienen la vida social frente a esa deslealtad de quienes gobiernan. Viendo por ahí. Aquí hay mucha deslealtad de quienes gobiernan. Y queridos amigos, de eso muchas veces no se habla, no se puede decir mucho. Pero también es que nosotros, ¿verdad?, tenemos empeñado, prácticamente que estamos metidos hasta el cogote, ¿verdad? Estamos metidos también en esta deslealtad. Porque ñande oía lleva, ñande oína ñame riendas sueltas a este problema. El uso del lenguaje es muy importante porque la pregunta puede ser también herramienta de verdad o puede ser también una herramienta de manipulación. ¿Qué palabra estamos haciendo? ¿Qué frase estamos lanzando? ¿Para decir la verdad o simplemente para encubrir algo que no corresponde? Entonces somos unos grandes encubridores. Y luego, queridos amigos, el contraste entre sacrificio y comodidad. Sacrificio y comodidad, ¿por qué? Y porque el ejército en campaña está sufriendo, está luchando, hay bebés. Y sin embargo, el trama en el palacio. Es importante, queridos amigos, que exista un verdadero compartir en el sacrificio con el pueblo y con la gente. Otras intenciones, porque estamos preocupados más bien en solucionar nuestros problemas personales y no los problemas del pueblo y de la gente. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación